Dios les bendiga, gracias por estar, bienvenidos a nuestros amigos de Facebook, que el Señor les bendiga y les sorprende en esta mañana. Bienvenidos a nuestros amigos de Apocalipsis Network, llegando allí a Madagascar, Mozambique, Cabo Verde, Ciudad del Cabo y otras tantas ciudades de África, para la gloria de nuestro Dios, alcanzando lugares donde la palabra tal vez no había llegado, pero hubiese llegado o no, allí estamos llegando para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y como siempre decimos, la palabra y el mensaje que el Señor tiene para este lugar también toque allí donde usted está mirando esto por directo en futuras reproducciones. Que el Señor bendiga tu vida y bendiga a través de tu vida toda tu familia y tu casa. Y seamos salvos por sobre todas las cosas. Amén. El que tenga fe repita conmigo: soy próspero, soy fuerte y soy sano. Porque yo creo lo que mi Biblia dice de mí en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy le quiero hablar acerca del misterio. Las cosas del reino son todo misterio. Pero este es un misterio bien particular porque es escuchar la voz de Dios. Cuando tenemos que escuchar la voz de Dios. De esto le quiero hablar. Y es algo que no es fácil, estamos de acuerdo, que es difícil porque muchas veces va contra nuestra forma de ser. Pero es el camino más correcto. Y cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, lo que inmediatamente sigue es ser obediente a la voz de Dios. Este es otro misterio y otra cosa bien complicada. Entienda que la obediencia va de la mano de escuchar la voz de Dios, escuchar la voluntad, aprender la voluntad de Dios y cumplirlo. Pero no le hablo de escuchar la voz de Dios para recibir profecía con el famoso Dios me dijo que dijera. No le hablo de ese escuchar la voz de Dios, de que puede escuchar eso y soltar profecía por todas partes, sino que de escuchar la voz y obedecerle en hechos y no en palabras, en acciones y no solamente en vocabulario. Porque es muy fácil escuchar la voz, Dios me dijo que dijera esta profecía y va y lo profetiza, sea de Dios o no, se entiende que sí será, se cumplirá o no, se entiende que si viene de Dios se va a cumplir. Pero ¿cómo nos cuesta a nosotros escuchar la voz de Dios y ser obediente en hechos, en acciones? Porque hablar lo podemos hacer con total libertad. Porque cuando eso pasa y vamos a profetizar es porque el Señor me dijo que le dijera al pueblo tal cosa. Pero ¿qué pasa cuando el Señor me dice que yo tengo que cambiar? Escucho la voz de Dios, que yo tengo que ser diferente. Y cuando escucho la voz de Dios y obedezco, entonces veo la bendición de Dios. Pero que cuando escucho la voz de Dios y Dios sabe manifestarse, Él sabe de qué forma hablar, y eso lo vamos a hacer un poquito más adelante, porque hasta en las pruebas Dios permite eso para que estar hablando a nuestra vida, para que escuchemos su voz. ¿Qué es lo que hago yo cuando escucho la voz de Dios? Si cambio lo que tengo que cambiar, si hago lo que a Él le agrada, lo que le gusta, sigo haciendo exactamente lo mismo porque mi instinto, mi experiencia, así me lo dice. Y esto escuchar de la voz de Dios, sin duda a nosotros nos va transformando de lo que somos. Nacimos en un mundo de pecado y fuimos concebidos en pecado. Pero después conocimos al Señor, Dios va haciendo cosas en nuestra vida. Y lo va haciendo a través de la palabra, a través de congregarnos, a través de la lectura, a través de la oración, pero también a través de su voz. Y eso es lo que tenemos que aprender a escuchar. En las cosas del reino no cuenta la experiencia, ni el instinto, ni la sabiduría humana, ni lo que yo puedo hacer, ni los recursos. Sino que lo único que cuenta en el Evangelio, en el reino de los cielos, es hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo, no el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que va a heredar el reino de los cielos. Podemos escuchar la voz del Señor, palabra para nosotros, pero puedo profetizarle a otros. No, querido, lo que Dios me está hablando a mí, porque sin duda Él está viendo que el problema, entre comillas, soy yo, y soy yo el que tiene que cambiar. Muchas veces queremos hacer que cambie el otro. Escuchamos la voz del Señor y somos muy buenos en aconsejar o decir que el otro haga lo que tenga que hacer. Pero ¿qué pasa cuando esa misma voz nos dice a nosotros, pero no te dije que le dijeras al otro? Esto es para que vos puedas cambiar. Cuesta. Nos pega fuerte. Y muchas veces el tratar de hacer eso va en contra de tres cosas. En contra de lo que no queremos hacer, en contra de lo que pensamos que no es necesario hacer y en contra de lo que pensamos que haciéndolo
va a ser irrelevante, no va a tener importancia. Porque entienda que, como dijo el Señor, mis pensamientos son mucho más altos que los vuestros. Los pensamientos del Señor son mucho más elevados, son perfectos y están muy por encima de los nuestros. Y hay cosas que, escuchando la voz de Dios, las tenemos que hacer. Una cosa es tener que hacer y otra cosa es querer hacer. Para ser transformados y ser obedientes a lo que Dios nos está hablando, yo tengo que tener que hacerlo, saber que tengo que hacerlo, pero también tengo que querer hacerlo. Si quiero agradar a Dios, aunque me cueste, aunque vaya contra mi carácter, contra mi temperamento, tengo que hacer lo que le agrada a Dios, no lo que me parece a mí que está correcto. Y muchas veces nos perdemos las bendiciones porque escuchamos la voz de Dios, pero siempre decimos, esto no es para mí, esta palabra de hoy no es para mí, es para mi hermano. Bueno, esa es la clásica, somos uruguayos. Nunca vamos a tomar algo para nosotros cuando nos pega contra el carácter, contra el temperamento, porque toda la vida fue así y siempre gané siendo así. Pero no se olvide que la Escritura dice, los que vienen a Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y cuando habla de cosas, dentro de eso estamos nosotros. Nosotros también somos hechos nuevos a través de la palabra y del Espíritu Santo de Dios. Muchas veces no vamos a querer hacer o ser obedientes a la voz del Señor. Sabemos que la voz de Dios es la perfecta. No hay sombra de variación en nuestro Dios. Pero cumplir con eso nos va a ser un poco costoso. Nos va a ser un poco difícil. Porque ¿cómo puedo hacer algo de lo que dije que nunca haría? Dios me lo está mandando. No, yo no lo puedo hacer. Porque va contra mi forma de ser. Y aquí es donde empieza el problema. Cuando lo que piensa Dios es un poco más inferior o más bajo de lo que yo pienso hacer. Estoy escuchando la voz de Dios, pero no estoy siendo obediente a esa voz que me está hablando. Y ahí en Lucas capítulo 5, en el Evangelio de San Lucas capítulo 5, hay un claro ejemplo de cómo son las cosas del reino, donde no cuenta la experiencia humana, ni lo que es lógico, y que solamente cuenta, lo único que cuenta es la obediencia a la voz de Dios. Ser obedientes a la voz de Dios. Y es un ejemplo bien simple, y es una porción de la Escritura que es bien sencilla, Lucas capítulo 5. Y ahí nos hace entender de que las cosas del reino, en las cosas del reino no hay cabida para mi experiencia de vida. Hemos pasado un montón de cosas y aún estamos en pie porque la vida me ha enseñado. Sí, perfecto, la vida nos ha enseñado. Pero cuando nos entregamos a Dios, las cosas de la vida y del mundo ya no corren más. A menos que usted quiera seguir un pie en el reino y otro pie en el mundo. Cosa que creo que no es así. Pero ahí no corre lo lógico en el reino de los cielos. Las cosas lógicas, el 1 más 1, que aquí es 2, en el reino es mucho más. Ahí no corre la experiencia que hemos tenido. Ahí no corre toda aquella sabiduría que hemos adquirido a lo largo de los años. Sino que corre a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y ahí en Lucas capítulo 5, versículo 1, dice lo siguiente. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio el Señor 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Sepa algo muy importante. Que cuando viene lo ilógico del reino de los cielos, viene lo lógico del ser humano. Cuando hay algo sobrenatural que viene del cielo, hay algo natural, una oposición natural humana a las cosas del reino. Porque ¿cómo puede ser que en una hora no apta para pescar,
una hora no adecuada para tener esa multitud de peces. ¿Cómo puede ser que habiendo pescado toda la noche llegaron a la orilla y no habían pescado nada? Pero el Señor le dijo, hagan un esfuerzo más y verán la bendición. ¿Cómo puede ser que esa experiencia de tantos años de pesca me puede haber a mí cambiado de tal forma, diciendo que si voy ahora, voy a tener? Claro que no es posible. Y es aquí donde fallamos nosotros. Aquí Pedro y sus compañeros de trabajo venían después de una ardua noche de pesca en la que no habían pescado absolutamente nada. ¿Qué es lo que podía haber pasado allí? Estaban frustrados, estaban tristes porque era su negocio. Tal vez no iban a lucrar, no iban a tener lo necesario porque justamente esa noche no habían pescado absolutamente nada. Y eso era lo natural que podemos hacer nosotros. Señor, planifiqué esto, pero bueno, no me salió. Viene la frustración, viene el tema del desánimo. ¿Y por qué lo planeé? ¿Para qué lo planeé si esto no iba a salir? De la misma forma estaba el apóstol Pedro ahí, era Simón en ese momento. Él había, con toda su experiencia, con todo su instinto, con toda su expertise de pescador, él fue a la hora indicada, al momento indicado, al lugar donde sabía que estaba el cardumen. Y así pasaron toda la noche él y sus compañeros. Pero cuando llegó el momento de que había que recoger las redes, ni un solo pez. No había absolutamente nada. ¿Qué hicieron ellos? Recogieron todo, lavaron su red y guardaron absolutamente todo. Porque necesitaban un día de descanso. Tal vez para reponerse del ánimo, tal vez para reponer fuerzas, tal vez para decir, bueno, hoy no tuvimos suerte, pero mañana o esta noche que viene tal vez sí la tengamos. Pero apareció Jesús. Y de la misma forma que sucedió en nuestra vida, cuando apareció Jesús, cambió absolutamente todo. Es que donde Jesús llega, nada queda igual. Cuando Jesús llegó a nuestra vida, nada quedó igual. Todo fue absolutamente cambiado. Y yo muchas veces decía, en alguna ocasión dije aquí, ¿qué es lo que hacía yo los fines de semana antes de conocer a Cristo? No me acuerdo de lo que hacía. No sé si iba a la feria, si paseaba, no me acuerdo de lo que hacía. Si bien hace 18 años o 19 años de esto, pero no me acuerdo qué es lo que hacía antes un domingo a la mañana, no me acuerdo. Tampoco me interesa acordarme. Pero el punto es que cuando Jesús llegó, transformó hasta los días, hasta nuestras costumbres. Bueno, nos fue costoso, sí, claro que nos fue costoso, porque la costumbre nos decía otra cosa. Hacíamos otra cosa, tal vez paseábamos, nos íbamos a comer por afuera, por ahí, nos íbamos con nuestros hijos, no sé lo que hacíamos, no importa. Pero Jesús vino y transformó todas las cosas. Transformó nuestros fines de semana, transformó nuestros días y transformó nuestra vida. Eso es lo más importante. Y aún está haciéndolo. Porque es un trabajo progresivo, un trabajo hormiga, que Dios está tratando con nosotros. De la misma forma sucedió con Pedro. Después que él y sus compañeros llegaron defraudados a la orilla, y el Señor, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba predicando la palabra. Y cuando terminó de predicar la palabra, subió a la barca de Simón. Él dijo, muchachos, aléjenme un poquito de la orilla. Y yo creo que con todo el cansancio, todos fueron alejándolo y se lo llevaron. Y cuando llegaron a determinado momento, el Señor le dijo, boguen mar adentro. O sea, hagan algo inusual. Hagan algo distinto. Y ahí entró el argumento de Pedro. Mas Señor, hemos estado aquí trabajando toda la noche y nada hemos atrapado, no hemos pescado absolutamente nada. Y ahí empezó la reacción natural de Pedro. La misma reacción natural nuestra. Cuando escuchamos la voz de Dios y nos parece que es ridículo lo que Dios nos está diciendo. Porque creo que ya lo intentamos y fracasamos. Vimos como otros lo intentaron y también fracasaron. ¿Cómo lo vamos a volver a hacer, Señor? ¿Cómo vamos a seguir caminando por el mismo camino, Dios, si ya pasamos por ahí y perdimos una vez? Pero tal vez el Señor le está diciendo, perdieron porque iban solos o iban conmigo. Entonces, si van conmigo, van a ver la victoria. Ahí van a ver la bendición. Pero la mente nos dijo, si ya fracasamos ahí, si ya intentamos hablar y no tuvimos éxito, si ya intentamos solucionar las cosas y no fue posible, si ya fuimos, hicimos lo que teníamos que hacer y todo sigue igual, ¿cómo voy a volver nuevamente? Acuérdense que Pedro venía del mar, llegó a la orilla y volvió al mar en el mismo momento, porque Jesús, de esta forma Jesús iba con él. Ya era diferente este segundo viaje,
Porque como le dije, donde el Señor está, todo cambia. Pero la reacción natural de Pedro fue decirle, pero Señor, ya trabajamos toda la noche. Ya estaba la experiencia. Y no pudimos pescar absolutamente nada. Tal vez estaba la duda si habían tirado las redes en el lugar adecuado. Creo que sí, porque no era la primera vez que habían pescado en ese lugar. Ese era su oficio de muchos años. Sabían lo que estaban haciendo. Tenían la experiencia de haber estado ahí casi toda su vida. Él y sus compañeros. Eran muchos que sabían que a cierta hora en ese lugar habían cardúmenes. Pero en ese momento no había absolutamente nada. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros cuando pensamos que va a salir las cosas de una forma y hasta hemos orado para eso, pero las cosas salen completamente diferentes? Sino decir, Señor, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hice mal? ¿Dónde fallé? ¿Qué pasó, Señor? Si estoy haciendo tu voluntad, si estoy en santidad, ¿por qué esto no me está saliendo? El problema no era lo que ellos sabían o la experiencia que tenían. El problema aquí era que tenían que obedecer la palabra de Dios. Ya la habían escuchado, Pedro la escuchó, porque el Señor le dijo, boga mar adentro. Y cuando a Pedro esa palabra le hizo confrontarse a sí mismo, decir, pero si mi experiencia me dice que tiene que ser otra cosa. Si mi forma de ser, mi carácter siempre me ha traído hasta aquí en victoria, ¿por qué tengo que yo menguar en mi carácter? ¿Por qué tengo que cambiar yo si el otro sigue igual? Oro para que el otro cambie. Señor, te pido en el nombre de Jesús que mi esposo cambie, que mi esposa cambie, que mis hijos sean transformados. Pero Dios en su palabra nos está diciendo que no hay cambio en otros si primero no nos revisamos a nosotros mismos. Y esto es lo que estaba diciendo el Señor a Pedro. Pedro, boga mar adentro. Pero Señor, ya estuvimos allí. Pero quiero que lo hagas igual. Pero Señor, estuvimos ahí, nada hemos pescado. De hecho, siempre hemos pescado. Esta noche, no sé por qué, no pescamos nada. Y mis compañeros están lavando las redes. Hay personas que nacieron para lavar redes y se van a morir lavando redes. Son aquellos que escuchan la palabra de Dios y no obedecen a la palabra. Son los que escuchan la voz de Dios diciéndole de una forma u otra, pero hacen caso omiso, son reacios a obedecer la palabra de Dios. Son reacios a obedecer lo que escuchan de parte del Señor. Y Dios se puede manifestar en el espíritu, en sueños, en palabra, en un mensaje, en reacciones y hasta en las peores pruebas. Y lo escuchamos a Él, porque no somos sordos espirituales. Pero cuando lo escuchamos a Él y parece que las cosas no son como la habíamos planeado, entonces lo mejor es ser sordos espirituales. Dios habló. Y muchas veces nosotros estamos orando y decimos, Señor, hágase tu voluntad. Yo te pido esto, pero sea hecha tu voluntad. Y es ahí donde tenemos el problema. Porque lo que no permite ver que se haga la voluntad de Dios es la impaciencia y la ansiedad. Dios me dijo un día, tus multitudes serán como las estrellas de los cielos. Aquí me lo dijo. Yo dije, gloria a Dios. Esto va a ser tremendo. Te vamos a tener que comprar la manzana y armar la iglesia. Y de esto ya pasaron 18 años. Y el Señor me dijo, nunca te dije que tus multitudes iban a estar juntas. Gloria a Dios por eso. Y donde vaya, hay personas que han entregado su corazón aquí. Cuando escuché las multitudes, dije, alabado sea el Señor por esto, bendito sea su nombre. Y vamos a tener plataformas por allá y por allá y por allá. No, eso es lo que el corazón, eso es lo que la mente me estaba diciendo. Pero en el corazón Dios estaba poniendo otra cosa. No es a mí, no es a tu forma, Fabio, es a mi forma. Y Dios trabaja a su forma. ¿Y qué dice? ¿Bajé los brazos? No, seguí haciendo lo que Él me llamó a hacer, ganar multitudes. Y las gano en mi trabajo, no se congregan. Y las gano en la calle. Mi esposa las gana en la parada de ómnibus, en el almacén. Y esas son nuestras multitudes. Nunca van a estar juntas, pero son multitudes al fin. De la misma forma, Pedro escuchó lo mismo. Señor, esto no está bien por este lado, pero te dije que bogaras mar adentro. Pero Señor, ya estuvimos allí. Y a mí el instinto me dice que de día los peces duermen. No sé si es así, pero por ahí duermen. Pero el Señor le dijo, quiero que hagas algo distinto, diferente.
Y si se hubiera quedado ahí Pedro, se hubiera perdido la bendición que solamente en él estaba la decisión de tenerla. No estaba en Jesús, no estaban sus compañeros, porque no fueron los compañeros de trabajo de pesca que escucharon la voz de Dios. Fue Pedro. Y después de toda la argumentación que él hizo delante del Señor, entendió algo que muchas veces nos cuesta a nosotros. Pero después que argumentó su experiencia, su instinto, su trabajo, sus años en el mar, sus años de hombre de pesca, su negocio prolífero, él dijo, esto es imposible, Señor, mas en tu palabra. ¿En qué? En tu palabra. No en el instinto, no en la experiencia, tampoco en la suerte, tampoco en el juego. Él dijo, mas en tu palabra echaré la red. Este es un claro ejemplo de que cuando escuchó la voz de Dios, primero argumentó humanamente lo ilógico del reino, fue confrontado por lo lógico del ser humano. Claro que cuando se confrontamos a las cosas del reino, perdemos como de aquí a allá. Pero argumentamos y lo único que hacemos es perder tiempo. Porque pelear contra Dios es como pelear contra Dios. No lo podemos hacer. Pedro fue lo que hizo. Porque no lo había entendido, porque dijo esto no puede ser, porque esto es imposible, porque cómo puede ser si me dijiste esto y no veo lo que me prometiste. Porque si lo hago me parece que será ridículo. Los otros negociantes pescadores, los otros empresarios de la pesca se van a reír de mí. Porque no salía en la noche, salía en el día. La diferencia que los empresarios de la pesca no tenían a Jesús. Pero Pedro en su barca, junto con sus compañeros, tenía a Jesús. Y Jesús le estaba diciendo, quiero que hagas algo distinto, Pedro. Yo estoy en el tema. Y cuando Pedro lo hizo, dice, mas en tu palabra yo voy a echar la red. Lo que hizo con sus compañeros, yo no sé lo que habrá pasado cuando le dijo a sus compañeros, los que lavaban las redes. Tal vez algunos, ahí empezó una confrontación entre amigos, entre socios. Algunos se quedó lavando la red y el otro dijo, bueno, yo te acompaño, Pedro. Y el otro dijo, pero Pedro, estás loco, estas no son horas adecuadas de pesca. Tal vez trajo una cuestión allí, pero Pedro dijo, yo en tu palabra lo voy a hacer. Y cuando escuchó la voz de Dios y fue obediente, independientemente de sus argumentos, él echó la red y sacó una gran cantidad de peces. ¿Tenía la experiencia? Tenía la experiencia. ¿Tenía las herramientas? Tenía. ¿Tenía sus compañeros, sus socios? Los tenía. Pero el haber creído en lo que sabía y en lo que podía hacer, no le hubiera llevado absolutamente nada, a menos que haya hecho lo que hizo. Confió en la palabra de Dios. Tenía todo lo necesario para salir con una gran cantidad de peces ese día. No lo hizo. Cuando Jesús le dio la palabra, que después él regañó y dijo, pero ¿cómo puede ser? Él dijo, está bien, Señor, mas en tu palabra voy a hacer esto. Y ahí tuvo la bendición. Muchas veces nosotros estamos arañando la bendición porque escuchamos la voz de Dios. Y Dios en un determinado momento nos dice hacer algo que no nos parece muy cuerdo. Como que sentimos que eso es medio ridículo. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirán los otros competidores de Pedro? ¿Qué podían haber dicho los competidores de estos hermanos que estaban allí pescando? A esta hora es la incorrecta, a esta hora todo el mundo ya pescó y está descansando en su casa, está haciendo lo que tenga, está en el mercado con la venta. Pero vos vas a volver al agua. Imagínense la escena. Hasta que Pedro dijo, Señor, pues yo en tu palabra voy a echar la red. Hay una diferencia en escuchar la voz de Dios y escuchar la voz de Dios y obedecer. La bendición no solamente está en escuchar la voz de Dios. La bendición está en escucharla y obrar en consecuencia. Hacer lo que Dios quiere que sea hecho. Si el Señor te dice que esto no corre más, y aunque la adicción te diga que esto es necesario para tu cuerpo, te aconsejo que eso no lo hagas más. Dios te está hablando. ¿Cómo Dios me va a sacar esto si hace años que estoy con esto? Dios te quiere limpio, nuevo, santificado, purificado para su gloria. Y esto es un trabajo hormiga que hace todos los días. Si hay algo que te hace mal y no nos podemos desprender porque es tan adictivo que no lo podemos dejar, escucha la voz de Dios, porque de a poco Él te lo va a sacar. Pero escucha la voz de Dios. Si Dios habla, escuche y obre en consecuencia. Trabaje en consecuencia.
para que pueda ver la bendición de Dios. Porque el cementerio está lleno de personas que escucharon la voz de Dios, pero también que escucharon y no obedecieron la voz de Dios. Tal vez alguien escuchó ayer la voz de Dios para obrar hoy y hoy amaneció sin vida. Si escucha la voz del Espíritu Santo, hágalo ya. No espere a después. Tal vez mañana será más cómodo, estará más descansado, pero si lo habló a las 2, 3 de la mañana, hágalo a las 2, 3 de la mañana. Y haga lo que Dios quiere que sea hecho. Dios es una persona que se manifiesta no de formas complejas y críticas, se manifiesta de forma simple, sencilla. El profeta esperaba la manifestación de Dios en el terremoto y en la presencia de Dios no vino. En un temblor de tierra, en una manifestación de vientos fuertes y la manifestación de Dios no vino, pero vino en un silbo apacible. ¿Qué significa esto, queridos? Que Dios se manifieste de una forma tan simple que hasta nosotros imperfectos lo podemos escuchar, lo podemos discernir. No necesitamos estudios teológicos, una unción sobrehumana o algo extraordinario para escuchar la voz de Dios. Es solamente tener los oídos y el corazón abierto para lo que Dios quiere hacer, y con eso alcanza. Génesis capítulo 12. Jehová le dijo a Abraham: vete de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que te voy a mostrar. Así dice mi Biblia, que te mostraré. Es lo mismo que el Señor. Es diferente que si el Señor me saca de acá y me dice, te voy a mandar a Rivera. Yo ya sé para dónde voy. Te voy a mandar a Durazno. Ya sé para dónde voy. Te voy a mandar a tal lugar. Quiero que dejes a tu iglesia. Y me va a doler muchísimo. Pero quiero que vayas allí, en aquel lugar. Yo ya sé para dónde voy. Es fácil decirle, sí, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Sí, Señor, voy a dejar Maranata, mi parentela. Y me voy. No va a ser fácil. Pero sé para dónde voy. En cambio, a Abraham le dijo el Señor, quiero que dejes tu tierra, tu parentela, tus cosas, para que vayas a un lugar que te mostraré. El argumento de Abraham, si fuera uruguayo, hubiera dicho, pero ¿cómo voy a ir a un lugar que no conozco? ¿Cómo voy a dejar mi comodidad aquí? Cable, trabajo, todas las comodidades que tengo, para irme a un lugar que ni siquiera tú, Señor, lo conoces. Tú no sabes ni siquiera dónde me vas a mandar, Señor. Abraham tendría argumentos poderosísimos para confrontar a Dios. Atrevido, insolente, mocoso. Porque el Señor le dijo, a un lugar que yo te mostraré. Una cosa es saber dónde vamos y otra cosa es especular hacia dónde vamos. Una cosa es saber dónde Dios nos lleva y otra cosa es, me muevo por fe. Dios hará. Y serás bendición, serás bendecido y serás de bendición. Y al que te bendiciere lo voy a bendecir y al que te maldijere lo voy a maldecir. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Verso número 4. Y así lo hizo Abraham. Escuchó la voz de Dios. Y aunque en su corazón posiblemente tenía incertidumbre, ¿para dónde voy a ir, Señor? Si tengo toda mi tierra, mi ganado, mi negocio, mi comodidad aquí, me está sacando de mi confort, de mi zona de confort para mandarme a un lugar que no sabes dónde es, o por lo menos yo no lo sé. Y aquí aprovecho para me echar algo. Hay cosas que Dios nos va a revelar y hay cosas que Dios se va a callar. Él no tiene la obligación de revelarnos todas las cosas. Lo hace conforme su voluntad y estemos preparados para recibir lo que Él tiene. Pero Él no está obligado a decirme, te voy a sacar de acá y te voy a enviar a 3 puntitos suspensivos. Pero el versículo 4 dice, y Abraham se fue a donde Dios le dijo. Y Abraham así lo hizo. Y yo pensaba, la promesa del Señor es, te bendeciré y serás de bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. A los que te bendijeren los voy a bendecir y a los que te maldigan los maldeciré. Y yo pensaba en lo positivo, pero pensaba en lo negativo. Y decía, si Abraham hubiera escuchado la voz de Dios y no se hubiera movido en consecuencia, yo veía el otro lado de las promesas. No sería bendecido y tampoco sería de bendición. Todas las maldiciones serían sobre él.
Él no iba a ser una nación grande. Y lo peor de todo, nosotros como familia de tierra no seríamos benditas. Porque la última promesa del Señor fue, y en ti todas las familias serán benditas. Mi familia es bendita por la obediencia de Abraham. Tu familia es bendita por la obediencia de Abraham, es bendita por la obediencia de Abraham. Miren lo que se hubiera perdido Abraham si no hubiera escuchado, en realidad, si no hubiera obedecido la voz que escuchó. Mire toda la bendición que se había perdido Abraham. Si hubiera seguido el cuestionamiento de su razonamiento y hubiera dicho, pero ¿para dónde voy? Prefiero quedarme malo conocido que bueno por conocer. Todo lo que se hubiera perdido. ¿Cuántas cosas perdemos nosotros a diario porque habiendo escuchado la voz de Dios no le hacemos caso? ¿Cuántas bendiciones se nos han alejado porque escuchamos a Dios, pero hicimos caso omiso a su palabra? Cuando el Señor te dijo, quiero que vayas y pidas perdón. Señor, fui yo el afectado, no fue mi culpa, yo en el fondo soy bueno. Él es el malo, ella es la mala, él es el que tiene que cambiar, ella es la que tiene que cambiar. Sí, pero quiero que tú vayas y le pidas perdón. Señor, no es correcto. A mi entender, eso aquí en la tierra no se trabaja de esa forma. Señor no te va a obligar. Él va a decir, listo, tu bendición se aleja. No porque yo quiera, sino porque tú le estás estirando. Claro, el carácter tiene que ser domado de alguna forma. El temperamento tiene que ser esto. Yo fui el ofendido, a mí me tienen que pedir perdón. Tienen que venir de donde sea, salir de donde sea y a mí pedirme perdón, porque el único herido fui yo. Pero como el reino de los cielos es el reino del revés, las cosas del reino son ilógicas y es la lógica humana que la cuestiona. Dios nos tiene que enseñar de alguna forma que cuando Él habla, sea como sea, hay que obedecerle. Y ahí no cuenta experiencia, razonamiento, instinto, sabiduría, suerte. Ahí cuenta obediencia. El que escucha la voz de Dios y es obediente, es bendecido. El que escucha la voz de Dios y no es obediente, alarga su bendición. Y si será bueno nuestro Dios que no retira su promesa. Él te va a bendecir cuando hagas lo que Él quiere que sea hecho. Corazón humano tendría nuestro Dios y dice, no me obedeces, te saco la bendición, se la doy a otro. No, lo que es tuyo, gánatelo. Sé obediente a mi palabra. ¿Cuántas cosas hemos perdido por no hacerlo? Y aquí Pedro decía, Señor, hemos pescado toda la noche, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado. Bueno, ¿faltó perseverancia? No, estuvieron toda la noche. ¿Faltó sabiduría? No, sabían dónde estaba. Tal vez había escasez de cardumen de peces. No, porque cuando el maestro llegó, una gran cantidad de ellos se metió en la red. Falló la experiencia. Falló la forma de ser. Como siempre, falló lo humano. Lo divino estaba esperando a que el hombre fuera obediente a la palabra. El reino esperaba para que un hombre dijera, bueno, sí, me parece mal, me parece ridículo, me parece que no está bien, creo que si lo hago voy a fracasar y voy a quedar mal ante las personas, pero en tu palabra, echaré la red. Y yo me imaginaba un poco, ahora mientras estaba hablando, me imaginaba un poco los socios de Pedro allá, los competidores de Pedro, ¿no? La competencia de Pedro, los otros pescadores allá mirando, Pedro de día a pescar, está loco Pedro, siempre fue medio loco Pedro. No Pedro, nuestro hermano, Pedro, el de la Biblia. Pero yo me imaginaba cuando Pedro, Simón y sus socios traían la red que se rompía. ¿Qué habrán pensado aquellos? ¿A dónde fueron? ¿Qué hicieron para esto? Cuando viene la bendición de Dios, ¿cuántas cosas dice el barrio? Está en el curro del pastoreo. Está currando con la gente. No es así.
No quiero hablar mucho porque de allí otro lado se escucha y no van a saber, pero aquí lo entendemos. Esto es tan simple como obedecer la voz de Dios. Y si hay algo que Dios insiste es en bendecirnos. Usted puede decir, no quiero ser bendecido, y Dios te va a bendecir, porque somos el objeto de su amor. Pero imagínese si siendo así nos bendice, imagínese si escuchando la voz de Dios y haciendo lo que Él dice en esa voz, ¿cuántas bendiciones más podrían venir sobre nuestra vida? Pero muchas veces estamos como Pedro cuestionando lo que sucede, viendo lo que pasa. Creo que así sería distinto. Creo que si lo hago a mi forma, bueno, ya es problema tuyo, hacelo a tu forma, mientras Dios está esperando. Esto ya lo hice una vez y me fue mal, pues quiero que lo vuelvas a intentar. Por eso el Señor le dijo, si aquel soldado romano te pide que lleves la carga de él 1 milla, quiero que hagas 1 milla extra con él. Lo lógico sería que el soldado romano se maneje como pueda, que haga lo que tenga que hacer. No es mi problema. Pero Dios dijo, esa carga quiero que la lleves 1 milla más. Y eso va contra nuestra forma de ser, contra nuestro carácter, la tradición, cómo fuimos criados. Esto va contra todo lo que somos. Por eso cuando el Señor dijo, y lo dije al principio, que las cosas del reino son distintas, son diferentes, las cosas viejas pasaron, esto es lo que también hace Dios con nosotros. Dios quiere que enseguida las cosas viejas pasen. La forma de ser, el temperamento, la forma de ver las cosas, el tener una visión diferente, el ser hombre, y así tiene que ser. Eso Dios quiere que enseguida pase. El problema es que somos nosotros el que estiramos la agonía. Porque ¿cómo me voy a desprender de lo que me hizo fuerte toda la vida? ¿Cómo me voy a desprender de lo que me hizo útil? De lo que me mantuvo bien entre todos, con la cabeza levantada entre todos. Porque si no lo hacía, me pasaban por arriba, me tomaban el pelo y era el peor de la clase. Y siempre fui así, y siempre fui para adelante así. Esas son cosas viejas que tienen que pasar. Y aquí, el ser obediente a la voz de Dios es dejar que pasen, porque todas ellas serán hechas nuevas. Absolutamente todas serán nuevas. Eso también es escuchar la voz de Dios y tratar, esforzarse para obedecer la voz. Cuando Dios nos habla y nos dice, quiero que manejes tu temperamento. En el mundo la locura, el ser loco, loca, te mantenía bien. Aquí, no. El reino es diferente. Por eso le dije al principio, es bueno escuchar la voz de Dios y que me diga palabra a quien tenga que darle palabra. Total, a mí no me afecta. Pero ¿qué pasa cuando Dios dice, quiero que escuches mi voz porque hay algo en ti que tiene que cambiar? Ay, Señor. Ay, esto es necesario. Órale, Dios. El temperamento, nuestra forma de ser, eso con que luchamos todos los días. Eso también es escuchar, es Dios hablando también. Metiéndonos en prueba, en dificultades, no porque quiera vengarse, porque por nuestra culpa Jesucristo fue a la cruz, sino porque Él quiere que seamos transformados conforme a su imagen y semejanza, realmente a su imagen y semejanza. Cuando queremos hacer algo que toda vida lo hicimos y nos salió bien, o pensamos que nos salía bien, y volver a hacerlo nuevamente, aquí en el camino o en el reino de los cielos, hacer porque a mí me parece que esto tendría que ser así. Y Dios nos está diciendo, quiero que cambies tu forma de ser. Eso también es la voz de Dios. No solamente para que usted le dé palabra a otros, sino para que sea transformado conforme a la voluntad de Dios. Porque el darle palabra a otros sí lo podemos hacer. Dios se manifiesta de esa forma y estamos de acuerdo. Y es una bendición, no solamente al que recibe, sino al que la da como instrumento. Pero cuando Dios afecta lo íntimo, ahí en lo interior de nosotros. Porque hay que perdonar, porque hay que pedir perdón, pero no, esto es difícil. Señor, yo en tiempos de la ley, en el Antiguo Testamento, caía sobre él con filo de espada. Pero esto es gracia, querido. Esto no es ley, esto es gracia. Y Dios quiere que seamos transformados.
en la lectura de la palabra, en la oración, pero también escuchando su voz. Hay cosas que hacemos y a Dios no le agrada y constantemente nos está hablando. Si fuera un padre natural, una buena cachetada a su hijo, punto, se terminó. Pero esto es diferente. Las correcciones del Señor son con amor. Aquí en la tierra es mucho más simple, pero en los cielos es más complicado. Y hay cosas que tienen que ser cambiadas. Y yo no dudo que lo que el Señor está poniendo en mi boca en esta mañana es la voz de Él para que también podamos examinarnos a nosotros mismos. Señor, hay algo que tengo que cambiar y me lo estás diciendo nuevamente. Cuando termine la reunión le doy la mano al pastor, un beso a la pastora, me voy tranquilo para casa y así como vine, me fui. Pero cuando la voz de Dios habla y afecta el corazón y uno parece que está sentado en la silla y dice, ¿me está hablando a mí? Pues sí, justamente te estoy hablando a ti. ¿Estamos ahí? Por eso escuche la voz de Dios y obedezca en lo que sea. Puede ser hacia otros, puede ser visitar a alguien que siempre dijo que nunca lo iba a visitar, puede ir a un lugar donde dijo Dios me libre de estar ahí, puede juntarse con una persona que le dije le hago la cruz nunca más. Pero también puede ser en lo interior de su carácter, en su temperamento, en su forma de ser. En esa oración constante que usted está diciendo, Señor, que cambie, que aquel cambie, que aquella cambie, porque sigue siempre lo mismo, no hay cambio, no hay cambio, no hay cambio. Y Dios está diciendo, ¿y yo? ¿Y yo? ¿Para cuándo? Dios es bueno también profetizándole a otros, pero ¿cómo nos duele cuando nos profetiza a nosotros? Pues tenemos que ir por un camino diferente, tenemos que tomar un camino distinto, diferente al que veníamos caminando. No se me vaya, no se me enoje. Usted tampoco, aquellos que nos siguen a través de las redes, quédense ahí. Ya estamos por terminar. Oír la voz de Dios y ser obediente, ahí está la bendición. Y el ejemplo fue el de Pedro. Echó sus redes en una hora inusual, en un lugar inusual, en un momento no propicio. Pero ahí estaba su bendición. Ahí estaba lo que Dios le había dicho. Quiero que bogues mar adentro. Y cuando lo hizo, levantó su red y su red se rompía. La bendición era sobreabundante. Y es tan simple como obedecer la voz de Dios. Tan sencillo como caminar aquí en la tierra. Escuchar la voz del Señor y obedecerla. Muchas veces esa voz nos va a tener que hacer renunciar a cosas. Renunciar. Y nos cuesta renunciar. Muchas veces, como decía la hermana allí, nos va a tener que hacer desprender de cosas. Y hay que desprenderlo. Pero Señor, se va una parte de mi vida. Es justamente lo que quiero, que esa parte ya no esté más. Porque otra parte va a ser hecha nueva. Cuesta. Cuando oímos la voz de Dios y algo nos dice en el interior que cuesta, es porque Dios mismo que está hablando. Y Dios mismo quiere ver un cambio. Y nosotros mismos somos los que tenemos que actuar en base a haber escuchado esa voz. Implique lo que implique. Amén. Padre, en el bendito nombre de Jesús, queremos adorar tu nombre y bendecirte, Dios. Queremos reconocer tu grandeza, tu amor y tu infinita misericordia. Queremos darte toda la gloria, la honra y la alabanza, Dios mío. Porque tú eres bueno, Dios. Porque en este tiempo tu palabra, Señor, Dios mío, no nos está sacrificando, nos está hablando. Tu palabra no nos está maltratando, nos está confrontando. Y estoy seguro de eso, Señor, Dios mío, no por venganza tuya ni por tomar cuenta por lo que hemos hecho, sino porque nos amas con amor eterno, Señor, y nos estás cambiando conforme tu voluntad. Y esto es bueno, Dios. Esto es bueno porque habla de un cambio en nuestra vida, habla de nueva criatura. Habla de que el cumplimiento de tu palabra, Señor. Nueva criatura es. Y eso es lo que tenemos que ser. Y muchas veces el ser nueva criatura, Señor, nos lleva a través de las pruebas, de los momentos críticos, de cosas complejas que no las podemos entender, porque sin duda tu voz nos está diciendo que hay algo que tiene que cambiar o de algo nos tenemos que despojar, Señor. ¿Y cómo nos cuesta a veces, Dios? ¿Cómo se nos hace difíciles, Señor? Entonces, lo mejor es ser reacios a escuchar la voz de Dios, escuchar tu voz.
Lo mejor es negar que hemos escuchado tu voz. Total, aquí en la tierra nadie nos va a rendir cuenta o pedir cuenta. Pero Señor, allí en los cielos esto tiene mucha importancia y tiene mucho peso, Dios. Por eso, y en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido en esta mañana que nos sigas ministrando a través de esta palabra, Dios. De bogar mar adentro. De echar nuestras redes, Señor, Dios mío, en lugares inusuales. De hacer esas cosas, Señor, Dios mío, porque hemos escuchado tu voz en esta mañana. Y aunque nos parezca raro, extraño, ridículo o inapropiado, o tengamos miedo al fracaso, igualmente así hagamos lo que tú nos estás diciendo hacer, Dios mío, porque esto nos llevará a un camino de bendición, a un camino de cambio, a un camino, Señor, para seguir haciendo tu voluntad, sé que es buena, es perfecta y es agradable, Dios mío. Por eso, Dios, yo te pido, Espíritu Santo, que nos ministres, Señor, Dios mío. Que esta palabra, Señor, trabaje en nuestro corazón al punto, Dios mío, aleluya, de seguir escuchando tu voz y ya no hacer caso omiso a esa voz, sino que escuchar tu voz y aunque nos parezca extraño, actuar en consecuencia, ser con tu voluntad, ser obedientes al mandato y a tu voluntad por sobre todas las cosas, Dios mío. Entonces, de allí a la bendición hay pocos pasos, Dios. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas en este lugar, así como te pido por aquellos que nos siguen a través de las redes, Señor, que tu presencia siga ministrando en el nombre de Jesús y que podamos seguir haciendo no lo que querramos, igualmente así escuchando tu voz, no lo que nos parece correcto escuchando tu voz, sino siendo obedientes a esa voz que nos habla el Espíritu, Dios. A esa voz que muchas veces está en el medio de la situación crítica, en medio de la prueba, hablándonos a nosotros. Porque, Señor, muchas veces preguntamos si esto es injusto porque lo estamos viviendo. Y es tu voz hablándonos que tenemos que depender de ti, no de la suerte, no del instinto, sino solamente de tu Espíritu Santo. Enséñanos a ser obedientes a tu voz. Enséñanos a seguir tus lineamientos siempre, para entonces ser bendecidos en el poderoso y bendito nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, te honramos y damos toda la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén